odiaba. Dijo que quería esto. Hace 100 años, una nueva teoría sobre la naturaleza humana fue presentada por Sigmund Freud. Había descubierto, dijo, fuerzas primitivas sexuales y agresivas ocultas en lo profundo de las mentes de todos los seres humanos, y fuerzas que, si no se controlan, llevan a los individuos y a las sociedades al caos y la destrucción. Esta serie trata sobre cómo aquellos en el poder han utilizado las teorías de Freud para intentar controlar a la multitud peligrosa en una era de democracia de masas. En el centro de la historia no está solo Sigmund Freud, sino otros miembros de la familia Freud. Cuando Whipper me llame. Este episodio trata sobre el sobrino estadounidense de Freud, Edward Bernays. Bernays es casi completamente desconocido hoy en día, pero su influencia en el siglo XX fue casi tan grande como la de su tío. Porque Bernays fue la primera persona en tomar las ideas de Freud sobre los seres humanos y usarlas para manipular a las masas. Me volví hacia el cielo azul. Mostró a las corporaciones estadounidenses por primera vez cómo podían hacer que las personas desearan cosas que no necesitaban al vincular los bienes producidos en masa con sus deseos inconscientes. De esto surgiría una nueva idea política de cómo controlar a las masas. Al satisfacer los deseos egoístas internos de las personas, uno las hacía felices y, por lo tanto, dóciles. Fue el comienzo del yo absorbente, que ha llegado a dominar nuestro mundo hoy. ¿Sabes? Porque tenían que respetarte. Ahora, por supuesto, Freud puso ese pensamiento mucho en cuestión, porque tú, para examinarte a ti mismo, tendrías que poner muchas otras cosas en cuestión. Tu sociedad, todo lo que te rodea. Y eso no era algo bueno en ese momento. ¿Por qué no? Porque tu imperio, creado por ti mismo, hasta cierto punto, ya se habría desmoronado mucho antes. Pero lo que asustaba aún más a los gobernantes del imperio era la idea de Freud de que dentro de todos los seres humanos había impulsos instintivos peligrosos. Freud había ideado un método que llamó psicoanálisis. Al analizar los sueños y la asociación libre, había descubierto, decía él, poderosas fuerzas sexuales y agresivas que eran los remanentes de nuestro pasado animal, sentimientos que reprimimos porque eran demasiado peligrosos. Freud ideó un método para explorar una parte oculta de la mente, que hoy en día llamamos el inconsciente, que es una parte totalmente desconocida para nuestra conciencia, que existe una barrera en todas nuestras mentes que impide que estos impulsos ocultos e indeseados a través del inconsciente emerjan. Buenas noches. En 1914, a medida que el horror aumentaba, Freud lo vio como una terrible evidencia de la verdad de sus hallazgos. Lo más triste, escribió, es que esto es exactamente como deberíamos haber esperado que la gente se comportara a partir de nuestro conocimiento del psicoanálisis. Los gobiernos habían desatado las fuerzas primitivas en los seres humanos y nadie parecía saber cómo detenerlas. En ese momento, el joven sobrino de Freud, Edward Bernays, trabajaba como agente de prensa en América. Su principal cliente era el mundialmente famoso cantante de ópera Caruso, que estaba de gira por los Estados Unidos. Los padres de Bernays habían emigrado a América 20 años antes, pero él se mantenía en contacto con su tío y se unía a él durante las vacaciones en los Alpes. Pero Bernays estaba a punto de regresar a Europa por una razón muy diferente. La noche en que Caruso debutó en Toledo, Ohio, América anunció que entraba en guerra contra Alemania y Austria. Como parte del esfuerzo bélico, el gobierno de los Estados Unidos estableció un comité de información pública y Bernays fue empleado para promover los objetivos de guerra de América en la prensa. El presidente, Woodrow Wilson, había anunciado que los Estados Unidos lucharían no para restaurar los antiguos imperios, sino para llevar la democracia a toda Europa. Y Bernays demostró ser extremadamente hábil en promover esta idea, tanto en el país como en el extranjero. Y al final de la guerra, le pidieron que acompañara al presidente a la Conferencia de Paz de París. Luego, para mi sorpresa, me pidieron que fuera con
con Woodrow Wilson a la conferencia de paz. Estuve en París durante todo el tiempo de la conferencia de paz que se celebró en un suburbio de París. Y trabajamos para hacer el mundo seguro para la democracia. Ese era el gran lema. La recepción de Wilson en París asombró a Bernays y a los otros propagandistas estadounidenses. Su propaganda había presentado a Wilson como un liberador del pueblo, un hombre que crearía un nuevo mundo en el que el individuo sería libre. Lo habían convertido en un héroe de las masas. Y mientras observaba a la multitud agolparse alrededor de Wilson, Bernays comenzó a preguntarse si sería posible hacer el mismo tipo de persuasión masiva, pero en tiempos de paz. Cuando regresé a los Estados Unidos, decidí que si se puede usar la propaganda para la guerra, ciertamente se puede usar para la paz. Y la propaganda se convirtió en una mala palabra debido al uso que hacían de ella los alemanes. Así que lo que hice fue tratar de encontrar otras palabras. Así encontramos la palabra asesoría en relaciones públicas. Bernays regresó a Nueva York y se estableció como consejero de relaciones públicas en una pequeña oficina cerca de Broadway. Era la primera vez que se usaba ese término. Desde finales del siglo XIX, Estados Unidos se había convertido en una sociedad industrial masiva, con millones agrupados en las ciudades. Bernays estaba decidido a encontrar una forma de gestionar y alterar la manera en que estas nuevas multitudes pensaban y sentían. Para hacerlo, recurrió a los escritos de su tío Sigmund. Mientras estaba en París, Bernays le había enviado a su tío un regalo de unos habanos. A cambio, Freud le había enviado una copia de su Introducción General al Psicoanálisis. Bernays lo leyó y la imagen de fuerzas irracionales ocultas dentro de los seres humanos le fascinó. Se preguntó si podría ganar dinero manipulando el inconsciente. Lo que Eddie obtuvo de Freud fue precisamente esta idea de que hay mucho más ocurriendo en la toma de decisiones humanas, no solo entre individuos, sino aún más importante entre grupos, que esta idea de que la información impulsa el comportamiento. Y así Eddie comenzó a formular esta idea de que tenías que mirar cosas que apelaran a lo irracional de las personas, emociones. Y ves, eso trasladó a Eddie inmediatamente a una categoría diferente de otras personas en su campo y de la mayoría de los funcionarios gubernamentales y gerentes de la época, quienes pensaban que si simplemente les daban a las personas toda esta información factual, ellos la mirarían y dirían, oh, por supuesto. Y Eddie sabía que ese no era el modo en que funcionaba el mundo. Bernays se propuso experimentar con las mentes de las clases populares. Su experimento más dramático fue persuadir a las mujeres para que fumaran. En ese momento había un tabú contra que las mujeres fumaran y uno de sus primeros clientes, George Hill, el presidente de la Corporación Americana de Tabaco, le pidió a Bernays que encontrara una manera de romperlo. Él dijo, estamos perdiendo la mitad de nuestro mercado porque los hombres han impuesto el tabú de que las mujeres fumen en público. ¿Puedes hacer algo al respecto? Yo dije, déjame pensar en ello. Y luego dije, ¿tengo su permiso para ver a un psicoanalista para averiguar qué significan los cigarrillos para las mujeres? Él dijo, ¿cuánto costará? Así que llamé al doctor Brill, quien era un destacado psicoanalista en Nueva York en ese momento. ¿Por qué no llamaste a tu tío? ¿Por qué no llamaste a tu tío? Porque él estaba en Viena. Brill fue uno de los primeros psicoanalistas en América, y por una gran tarifa le dijo a Bernays que los cigarrillos eran un símbolo del pene y del poder sexual masculino. Le dijo a Bernays que si podía encontrar una manera de conectar los cigarrillos con la idea de desafiar el poder masculino, entonces las mujeres fumarían porque tendrían sus propios penes. Cada año, Nueva York celebraba un desfile de Pascua al que acudían miles de personas, y Bernays decidió organizar un evento allí. Convenció a un grupo de jóvenes debutantes adineradas a esconder cigarrillos bajo su ropa. Luego, debían unirse al desfile,
y, a una señal suya, encender dramáticamente los cigarrillos. Bernays informó a la prensa que había escuchado que un grupo de sufragistas se preparaba para protestar encendiendo lo que llamaron antorchas de libertad. Sabía que esto provocaría un clamor y sabía que todos los fotógrafos estarían allí para capturar este momento. Así que estaba listo con una frase, que era antorchas de la libertad. Y entonces aquí tienes un símbolo, mujeres jóvenes, debutantes, fumando un cigarrillo en público, con una frase que significa que cualquiera que crea en este tipo de igualdad prácticamente tiene que apoyarlas en el debate que sigue sobre esto, porque antorchas de la libertad, quiero decir, que hay en todas las monedas americanas, es la libertad. Ella está levantando la antorcha, ¿ves? Y así, todo esto está junto, hay emoción, hay memoria, hay una frase racional, aunque use muchos elementos emocionales. Es una frase que funciona en un sentido racional. Todo esto está junto. Y así, al día siguiente, esto no solo estaba en todos los periódicos de Nueva York, sino a lo largo de los Estados Unidos y alrededor del mundo. Y desde ese momento en adelante, la venta de cigarrillos a mujeres comenzó a aumentar. Los había hecho socialmente aceptables con un solo acto simbólico. Lo que Bernays había creado era la idea de que si una mujer fumaba, esto la hacía más poderosa e independiente. Una idea que aún persiste hoy en día. Le hizo darse cuenta de que era posible persuadir a las personas para que se comportaran de manera irracional si vinculas productos con sus deseos y sentimientos emocionales. La idea de que fumar realmente hacía a las mujeres más libres era completamente irracional, pero las hacía sentir más independientes. Significaba que objetos irrelevantes podían convertirse en poderosos símbolos emocionales de cómo quería ser visto por los demás. Eddie Bernays vio que la manera de vender un producto no era venderlo a tu intelecto, que deberías comprar un automóvil, sino que te sentirás mejor si tienes este automóvil. Creo que él originó esa idea, que no solo estaban comprando algo, sino que se estaban comprometiendo a sí mismos, emocional o personalmente, en el producto o servicio. Que no es que tú pienses que necesitas una nueva prenda de vestir, pero te sentirás mejor con la prenda de vestir. Esa fue su contribución, en un sentido muy real. Lo vemos en todas partes hoy en día, pero creo que él originó la idea, la conexión emocional con un producto o servicio. Lo que Bernays estaba haciendo fascinó a las corporaciones de Estados Unidos. Habían salido de la guerra ricos y poderosos, pero tenían una preocupación creciente. El sistema de producción en masa había florecido durante la guerra y ahora millones de productos salían de las líneas de producción. Lo que les atemorizaba era el peligro de la sobreproducción, que llegara un momento en que la gente tuviera suficientes bienes y simplemente dejara de comprar. Hasta ese momento, la mayoría de los productos todavía se vendían a las masas en base a la necesidad. Mientras que los ricos estaban acostumbrados desde hace tiempo a los artículos de lujo, para los millones de estadounidenses de clase trabajadora, la mayoría de los productos todavía se anunciaban como necesidades. Bienes como zapatos, medias, incluso automóviles, se promovían en términos funcionales, por su durabilidad. El objetivo de los anuncios era simplemente mostrar a la gente las virtudes prácticas del producto, nada más. Lo que las corporaciones se dieron cuenta de que tenían que hacer era transformar la forma en que la mayoría de los estadounidenses pensaban sobre los productos. Un destacado banquero de Wall Street, Paul Mazur, de Lehman Brothers, tenía claro lo que era necesario. Debemos cambiar a Estados Unidos, escribió, de una cultura de necesidades a una de deseos. Las personas deben ser entrenadas para desear, para querer cosas nuevas, incluso antes de que las viejas hayan sido completamente consumidas. Debemos formar una nueva mentalidad en Estados Unidos. Los deseos del hombre deben eclipsar sus necesidades. Antes de ese tiempo no había consumidor estadounidense. Existía el trabajador estadounidense y existía el propietario estadounidense. Y ellos fabricaban y ahorraban y ellos comían lo que tenían que y las personas compraban lo que necesitaban. Y aunque los muy ricos podían haber comprado cosas que no necesitaban, la mayoría de la gente no lo hacía. Y Mazur imaginó una ruptura con eso
donde tendrías cosas que realmente no necesitabas, pero que querías en lugar de necesitarlas. Y el hombre que estaría en el centro de cambiar esa mentalidad para las corporaciones fue Edward Bernays. Bernays realmente es el tipo dentro de los Estados Unidos más que nadie, que de alguna manera trae a la mesa la teoría psicológica como algo que es una parte esencial de cómo, desde el lado corporativo, de cómo vamos a atraer a las masas de manera efectiva. Y todo el establecimiento de comercialización y ventas está listo para Sigmund Freud. Quiero decir, están listos para entender qué motiva a la mente humana. Y así hay una verdadera apertura hacia las técnicas de Bernays, que se utilizan para vender productos a las masas. A comienzos de la década de 1920, los bancos de Nueva York financiaron la creación de cadenas de grandes almacenes por toda América. Iban a ser los puntos de venta de los productos fabricados en masa, y el trabajo de Bernays era producir el nuevo tipo de cliente. Bernays comenzó a crear muchas de las técnicas de persuasión de consumidores en masa con las que convivimos ahora. Fue contratado por William Randolph Hearst para promover sus nuevas revistas femeninas, y Bernays las glamorizó colocando artículos y anuncios que vinculaban productos hechos por otros de sus clientes con estrellas de cine famosas como Clara Bow, quien también era su clienta. Bernays también inició la práctica de la colocación de productos en las películas y vistió a las estrellas en los estrenos de cine con ropa y joyas de otras firmas que representaban. Afirmaba ser la primera persona en decirle a las compañías automovilísticas que podían vender coches como símbolos de la sexualidad masculina. Contrató a psicólogos para emitir informes que decían que los productos eran buenos para el consumidor y luego pretendía que eran estudios independientes. Organizó desfiles de moda en grandes almacenes y pagó a celebridades para repetir el nuevo y esencial mensaje. Comprabas cosas no solo por necesidad, sino para expresar tu sentido interior a los demás. Hay una psicología del vestir. ¿Alguna vez has pensado en cómo puede expresar tu carácter? Todos ustedes tienen personalidades interesantes, pero algunas están completamente ocultas. Me pregunto por qué quieren vestirse siempre igual, con los mismos sombreros y los mismos abrigos. Estoy seguro de que todos ustedes son interesantes y tienen cosas maravillosas, pero viéndolos en la calle, todos se ven muy similares. Y por eso les hablo de la psicología del vestir. Intenten expresarse mejor en su vestimenta. Saca a relucir ciertas cosas que crees que están ocultas. Me pregunto si has pensado en este aspecto de tu personalidad. Me gustaría hacerte algunas preguntas. ¿Por qué te gustan las faldas cortas? Porque hay más que ver. Más para ver, qué bien te hace eso. Me hace más guapo, te hace más atractiva. ¿De verdad? En 1927, un periodista estadounidense escribió: "Un cambio ha surgido en nuestra democracia. Se llama consumismo. La principal importancia del ciudadano estadounidense para su país ya no es la de ciudadano, sino la de consumidor. La creciente ola de consumismo ayudó a crear un auge en el mercado de valores. Y una vez más, Edward Bernays se involucró, promoviendo la novedosa idea de que la gente común debería comprar acciones, pidiendo dinero prestado a los bancos que él también representaba. Y una vez más, millones siguieron su consejo. Él tenía un conocimiento único sobre cómo las personas en grandes cantidades van a reaccionar a productos e ideas, etc. Pero en términos políticos, si él saliera, así que no puedo imaginarme que pudiera lograr que 3 personas se quedaran a escucharlo. No era particularmente articulado, era algo gracioso en apariencia y no tenía ningún sentido de acercarse a las personas uno a uno, ninguno en absoluto. No pensaba en las personas en grupos de uno, pensaba en las personas en grupos de miles. Entonces no tendría nada que ver con él. ¿Hola? Bernays pronto se hizo famoso como el hombre que entendía la mente de la multitud. Y en 1924 el presidente lo contactó. El presidente Coolidge era un hombre callado y taciturno, y se había convertido en una broma nacional. La prensa lo retrataba como una figura aburrida y sin sentido del humor.
La solución de Bernays fue hacer exactamente lo mismo que había hecho con los productos. Convenció a 34 famosas estrellas de cine para visitar la Casa Blanca, y por primera vez la política se involucró con las relaciones públicas. Y alineé a estas 34 personas. Al día siguiente, todos los periódicos de los Estados Unidos tenían una noticia en primera plana. El presidente Coolidge entretiene a actores en la Casa Blanca. Y el Times tenía un titular que decía: el presidente casi se ríe. Y todos estaban felices. Pero mientras Bernays se hacía rico y poderoso en Estados Unidos, en Viena, su tío enfrentaba un desastre. Como gran parte de Europa, Viena sufría una crisis económica y una inflación masiva que borraron todos los ahorros de Freud. Ante la bancarrota, escribió a su sobrino pidiendo ayuda. Bernays respondió organizando la publicación de las obras de Freud por primera vez en América y comenzó a enviar a su tío dólares valiosos que Freud guardaba en secreto en una cuenta bancaria extranjera. Fue el agente de Freud, por así decirlo, para que sus libros fueran publicados. Bueno, por supuesto, una vez que los libros se estaban publicando, Eddie no pudo evitar promover estos libros, asegurarse de que todos los lean, hacerlos controvertidos, enfatizar el hecho de que, ¿sabes qué dice Freud sobre el sexo y qué dice que los cigarrillos simbolizan? Y así sucesivamente. ¿Cómo crees que se difundieron todas esas historias? Sin duda los académicos no estaban difundiendo esto por todo el país. Eddie Bernays era. Luego, cuando Freud fue aceptado, bueno, entonces, por supuesto, ir a un cliente y decir, bueno, el tío Siggy, verás, entonces eso tenía cierto prestigio. Pero fíjate ahí, primero, Eddie creó al tío Siggy. En los Estados Unidos lo hizo aceptable. En segundo lugar, y en tercer lugar, luego capitalizó a tío Siggy. Típico acto de Bernays. Bernays también sugirió que Freud se promoviera en los Estados Unidos. Propuso que su tío escribiera un artículo para Cosmopolitan, una revista que Bernays representaba, titulado El lugar mental de una mujer en el hogar. Freud se enfureció. Tal idea, dijo, era impensable, era vulgar y además odiaba a América. Freud se estaba volviendo cada vez más pesimista acerca de los seres humanos. A mediados de los años 20, se retiraba en los veranos a los Alpes, a veces alojándose en un antiguo hotel, la Pension Moritz, en Berchtesgaden. Ahora es una ruina. Freud comenzó a escribir sobre el comportamiento de grupo, sobre lo fácilmente que podían activarse las fuerzas agresivas inconscientes en los seres humanos cuando estaban en multitudes. Freud creía que había subestimado los instintos agresivos en los seres humanos. Eran mucho más peligrosos de lo que había pensado originalmente. La publicación de las obras de Freud en América tuvo un efecto extraordinario en periodistas e intelectuales en la década de 1920. Lo que les fascinaba y asustaba era la imagen que Freud pintaba de fuerzas peligrosas y sumergidas acechando justo bajo la superficie de la sociedad moderna. Fuerzas que podrían estallar fácilmente para producir la multitud frenética que tenía el poder de destruir incluso gobiernos. Era esto, creían, lo que había ocurrido en Rusia. Para muchos, esto significaba que uno de los principios rectores de la democracia de masas estaba equivocado, la creencia de que se podía confiar en los seres humanos para tomar decisiones de manera racional. El principal escritor político, Walter Lippmann, argumentó que si los seres humanos estaban realmente impulsados por fuerzas inconscientes e irracionales, entonces era necesario replantear la democracia. Lo que se necesitaba era una nueva élite que pudiera manejar lo que él llamaba la manada desconcertada. Esto se lograría a través de técnicas psicológicas que controlarían los sentimientos inconscientes de las masas. Y aquí tienes a Walter Lippmann, probablemente el pensador político más influyente en los Estados Unidos, quien esencialmente dice que el mecanismo básico de la mente de masas es la sinrazón, es la irracionalidad, es la animalidad. Él cree que la multitud en la calle, que es como él ve a la gente común, son personas que no son guiadas por su mente, sino por su espina dorsal, cordones. La noción de impulsos animales, impulsos inconscientes e instintivos, acechando bajo la superficie de la civilización. Y así empezaron a mirar hacia la ciencia psicológica,
como una forma de entender los mecanismos por los cuales funciona la mente popular, específicamente con el objetivo de averiguar cómo comprender, cómo aplicar esos mecanismos a estrategias para el control social. Edward Bernays estaba fascinado por los argumentos de Lippmann y también vio una manera de promocionarse a sí mismo usándolos. En la década de 1920 comenzó a escribir una serie de libros que argumentaban que había desarrollado las mismas técnicas que Lippmann estaba pidiendo. Al estimular los deseos internos de las personas y luego saciarlos con productos de consumo, estaba creando una nueva forma de gestionar la fuerza irracional de las masas. Lo llamó la ingeniería del consentimiento. La democracia para mi padre era un concepto maravilloso, pero no creo que él sintiera que todos esos públicos por ahí tendrían un juicio confiable, que ellos pudieran, que muy fácilmente podrían votar por la persona equivocada o querer lo incorrecto, por lo que tenían que ser guiados desde arriba. Es despotismo ilustrado, en cierto sentido. Apelas a sus deseos y sus anhelos no reconocidos, ese tipo de cosas, que puedes aprovechar sus deseos más profundos o sus miedos más profundos y usar eso para tus propios propósitos. Y luego, en 1928, llegó al poder un presidente que coincidía con Bernays. El presidente Hoover fue el primer político en expresar la idea de que el consumismo se había convertido en el motor central de la vida estadounidense. Después de su elección, les dijo a un grupo de publicistas y expertos en relaciones públicas: ustedes han asumido la tarea de crear deseo y han transformado a las personas en máquinas de felicidad en constante movimiento. Máquinas de la felicidad que se han convertido en la clave del progreso económico. Lo que empezaba a surgir en la década de 1920 era una nueva idea de cómo manejar la democracia de masas. En su corazón estaba el consumidor, que no solo hacía funcionar la economía, sino que era feliz y dócil, y así creaba una sociedad estable. Tanto el concepto de Bernays como el de Lippmann sobre la gestión de las masas toma la idea de democracia y lo convierte en un paliativo. Lo convierte en dar a las personas algún tipo de medicación que los haga sentir bien y que responda a un dolor inmediato o un anhelo inmediato, pero que no alterará las circunstancias objetivas ni un ápice. Quiero decir, la democracia realmente, la idea de la democracia en su esencia trataba de cambiar las relaciones de poder que habían gobernado el mundo durante tanto tiempo. Y el concepto de democracia de Bernays era uno de mantener las relaciones de poder, incluso si eso significaba que uno necesitaba estimular la vida psicológica del público. Y de hecho en su mente eso era lo necesario, que si puedes seguir estimulando el yo irracional, entonces el liderazgo básicamente puede seguir haciendo lo que quiere hacer. Bernays se convirtió en una de las figuras centrales de una élite empresarial que dominaba la sociedad y la política estadounidense en la década de 1920. También se hizo extremadamente rico y vivió en una suite de habitaciones en uno de los hoteles más caros de Nueva York, donde organizaba frecuentes fiestas. Oh, Dios mío, tenía una casa en la suite de la esquina del Hotel Sherry Netherland, y aquí está esta maravillosa suite con todas estas ventanas que daban al Central Park y al otro lado hacia la plaza, y en la plaza, y usaba este lugar para celebrar una velada. El alcalde vendría, todos los líderes de los medios vendrían, los líderes políticos, los líderes empresariales, la gente de las artes, es decir, era un quién es quién. La gente quería conocer a Eddie Bernays porque, ya sabes, él mismo se convirtió en una especie de hombre famoso, una especie de mago que podía hacer que estas cosas sucedieran. Las personas que trabajaban para él eran estúpidas y los niños eran estúpidos. Y si las personas hacían cosas de una manera que él no las hubiera hecho, eran estúpidas. Esa era una palabra que usaba una y otra vez, bobo y estúpido. ¿Una de las masas? Eran estúpidos. Pero el poder de Bernays estaba a punto de ser destruido dramáticamente, y por un tipo de irracionalidad humana que él no podía controlar. A finales de octubre de 1929, Bernays
organizó un gran evento nacional para celebrar el 50º aniversario de la invención de la bombilla. El presidente Hoover, los líderes de las principales corporaciones y banqueros como John D. Rockefeller, fueron convocados por Bernays para celebrar el poder del negocio estadounidense. Pero incluso mientras se reunían, llegaron noticias de que las acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York comenzaban a caer catastróficamente. Lo que estaba a punto de suceder fue el mayor colapso del mercado de valores en la historia. Los inversionistas entraron en pánico y empezaron a vender con una furia ciega e implacable que ningún respaldo de banqueros o políticos pudo detener. Y el 29 de octubre de 1929, el mercado colapsó. Los efectos del colapso en la economía estadounidense fueron desastrosos. Frente a la recesión y el desempleo, millones de trabajadores estadounidenses dejaron de comprar bienes que no necesitaban. El auge del consumo que Bernays había hecho tanto por crear desapareció y él y la profesión de relaciones públicas cayeron en desgracia. El breve momento de poder de Bernays parecía haber terminado. Los efectos del crack de Wall Street en Europa también fueron catastróficos. Intensificó la creciente crisis económica y política en las nuevas democracias. Tanto en Alemania como en Austria, hubo violentas batallas callejeras entre los brazos armados de diferentes partidos políticos. Contra este telón de fondo, Freud, quien sufría de cáncer de mandíbula, se retiró una vez más a los Alpes. Escribió un libro llamado El malestar en la cultura. Fue un poderoso ataque a la idea de que la civilización era una expresión del progreso humano. En cambio, argumentó Freud, la civilización en realidad había sido construida para controlar las fuerzas animales peligrosas dentro de los seres humanos. Lo que estaba implícito en el argumento de Freud era que el ideal de la libertad individual, que estaba en el centro de la democracia, era imposible. Nunca se podría permitir que los seres humanos se expresaran verdaderamente porque era demasiado peligroso. Siempre deben ser controlados y, por lo tanto, siempre estarán descontentos. El hombre no quiere ser civilizado y él es, la civilización trae descontento, pero es necesaria para la supervivencia. De lo contrario no podría sobrevivir, entonces debe estar descontento porque esta sería la única manera de mantenerlo dentro de límites. ¿Pero qué pensaba Freud sobre la idea de la igualdad del hombre? Él no creía en eso. Tuvimos 32 partidos y Hitler dijo, antes de que esos partidos no desaparezcan, no hay Alemania. Eso es cierto. No puedes tener 32 partidos y así sintieron que esta persona pondría fin a esta comedia. Freud no estaba solo en su pesimismo. Políticos como Adolf Hitler surgieron de una creciente desesperación en la década de 1920 sobre la democracia. Los nazis estaban convencidos de que la democracia era peligrosa porque desataba un individualismo egoísta, pero no tenía los medios para controlarlo. El partido de Hitler, los nacionalsocialistas, se presentó a las elecciones prometiendo en su propaganda que abandonarían la democracia debido al caos y el desempleo que provocaba. En marzo de 1933, los nacionalsocialistas fueron elegidos al poder en Alemania y se dispusieron a crear una sociedad que controlara a los seres humanos de una manera diferente. Uno de sus primeros actos fue tomar el control de los negocios. La planificación de la producción en el futuro sería realizada por el Estado. El mercado libre era demasiado inestable, como lo había demostrado el colapso en América. Era una nueva alternativa a la democracia, en la que los sentimientos y los deseos de las masas seguirían siendo centrales, pero serían canalizadas de tal manera que unieran a la nación. El principal exponente de esto fue Joseph Goebbels, el ministro de propaganda.
Goebbels organizó mítines enormes. Su función, dijo, era forjar la mente de la nación en una unidad de pensamiento, sentimiento y deseo. Una de sus inspiraciones, le dijo a un periodista estadounidense, fue los escritos del sobrino de Freud, Edward Bernays. En su trabajo sobre la psicología de masas, Freud había descrito cómo la aterradora irracionalidad dentro de los seres humanos podía emerger en tales grupos. Las profundas fuerzas de deseo libidinoso, como él las llamaba, se entregan al líder, mientras que los instintos agresivos se desatan sobre aquellos fuera del grupo. Freud describió esto como una advertencia. Pero los nazis estaban deliberadamente fomentando estas fuerzas porque creían que podían dominarlas y controlarlas. Podía ver desde lejos, mirando hacia Wilhelmstrasse en dirección a Unter den Linden, cómo esas 100.000 personas, cuando pasaron frente a Hitler, simplemente se volvieron completamente delirantes. Comenzaron a gritar estos alaridos que nunca olvidaré. Heil Sieg, Heil era demente. Y aquí obtuve confirmación de cómo esas fuerzas irracionales, fuerzas incontrolables, en Alemania, en los alemanes, habían estallado, estaban desbordadas, estaban marchando. Y en América también, la democracia estaba amenazada por la fuerza de la turba enfadada. El efecto del colapso del mercado de valores había sido desastroso. Había una creciente violencia, mientras una población enfurecida descargaba su frustración en las corporaciones que se consideraban responsables de este desastre. Luego, en 1932, se eligió a un nuevo presidente que también iba a usar el poder del Estado para controlar el mercado libre. Pero su objetivo no era destruir la democracia, sino fortalecerla. Y para lograrlo, iba a desarrollar una nueva forma de tratar con las masas. Estoy preparado bajo mi deber constitucional para recomendar las medidas que una nación afligida, en medio de un mundo afligido, pueda requerir. Pero en caso de que la emergencia nacional siga siendo crítica, no evadiré el claro camino del deber que se me presentará entonces. Pediré al Congreso el único instrumento restante para enfrentar la crisis, amplio poder ejecutivo. Roosevelt estaba convencido de que el colapso del mercado de valores había demostrado que el capitalismo ya no podía dirigir las economías industriales modernas. Se había convertido en trabajo del gobierno. Las grandes empresas estaban horrorizadas, pero el New Deal atrajo la admiración de los nazis, especialmente Joseph Goebbels. Consideramos el desarrollo económico en América con el máximo interés positivo y estamos firmemente convencidos de que el presidente Roosevelt y sus asesores están en el camino correcto. Este es de hecho el mayor problema económico y social de todos los tiempos. Los muchos millones de desempleados que han perdido sus trabajos en las máquinas y en las oficinas deben regresar a sus antiguos empleos. Esto no puede dejarse únicamente a la iniciativa privada. Es decisivo que el poder público intervenga con medidas positivas. Pero aunque Roosevelt, al igual que los nazis, intentaba organizar la sociedad de una manera diferente, a diferencia de los nazis, él creía que los seres humanos eran racionales y se les podía confiar un papel activo en el gobierno. Roosevelt creía que era posible explicar sus políticas a los estadounidenses comunes y tener en cuenta sus opiniones. Para hacerlo, fue ayudado por las nuevas ideas de un científico social estadounidense llamado George Gallup. Lectura favorita del Washington del New Deal, la encuesta de la opinión pública de Estados Unidos. Desde oficinas en Princeton, Nueva Jersey, un famoso estadístico, el Dr. George Gallup, informa a Washington semana a semana sobre lo que piensa la nación. Y en Nueva York, el analista de la revista Fortune, Elmo Roper, compila para su publicación un registro continuo de la aprobación o desaprobación de la nación respecto a cómo se está gobernando el país.
Gallup y Roper rechazaron la visión de Bernays de que los seres humanos estaban a merced de fuerzas inconscientes y, por lo tanto, necesitaban ser controlados. Su sistema de encuestas de opinión se basaba en la idea de que se podía confiar en que las personas sabían lo que querían. Argumentaron que se podían medir y predecir las opiniones y el comportamiento del público si se hacían preguntas estrictamente objetivas y se evitaba manipular sus emociones. Bueno, ¿qué tal esta? ¿Crees que el New Deal de Franklin D. Roosevelt ha sido malo para la nación en general? No, esa pregunta es tendenciosa. Sugiere automáticamente una respuesta. Bueno, ¿qué tal esto? Su sentimiento actual hacia el presidente Roosevelt es de aprobación general o de desaprobación general. Eso es mejor, sí. Eso es. Antes de las encuestas científicas, la opinión de muchas personas era que no se podía confiar en la opinión pública, era irracional, que estaba mal informada, era caótica, ingobernable y así sucesivamente. Y entonces esa opinión debía ser descartada. Pero con las encuestas científicas creo que estableció muy claramente que las personas son racionales, que toman buenas decisiones. Y esto ofrece a la democracia la oportunidad de estar verdaderamente informada por el público, dando a todos una voz en la forma en que se dirige el país. Sé que mi padre no necesariamente diría que la voz del público es la voz de Dios, pero él sí sentía mucho que la voz del pueblo es una voz racional y debería ser escuchada. Lo que Roosevelt estaba haciendo era forjar una nueva conexión entre las masas y los políticos. Ya no eran consumidores irracionales, que eran manejados satisfaciendo sus deseos. En su lugar, eran ciudadanos sensatos, que podían participar en el gobierno del país. En 1936, Roosevelt se presentó para la reelección. Prometió mayor control sobre las grandes empresas. Para las corporaciones, era el comienzo de una dictadura. Roosevelt interfiere con la empresa privada y está llevando al país a la deuda por generaciones futuras. La forma de lograr la recuperación es dejar el negocio en paz. Ante esto, las empresas decidieron contraatacar para recuperar el poder en América. En el centro de la batalla estaría Edward Bernays y la profesión que había inventado, las relaciones públicas. Después de esa elección, los empresarios comienzan a juntarse y comienzan a llevar a cabo discusiones, principalmente en privado, y comienzan a hablar entre ellos sobre la necesidad de continuar una guerra ideológica contra el New Deal y de volver a afirmar la conexión entre la idea de democracia por un lado y la idea de negocios de propiedad privada por el otro. Y así, bajo el paraguas de una organización que aún existe, llamada la Asociación Nacional de Manufactureros, y cuya membresía incluía todas las principales corporaciones de los Estados Unidos, se lanza una campaña diseñada explícitamente para crear vínculos emocionales entre el público y las grandes empresas. Son las técnicas de Bernays siendo utilizadas a gran escala. Quiero decir, totalmente. El desfile de progreso de General Motors, viajando por las principales carreteras y caminos de América, llevando a millones de estadounidenses en sus propias ciudades. La fascinante historia detrás de la industria moderna. Un mejor modo de vivir para todos nosotros. Bernays era asesor de General Motors, pero ya no estaba solo. La industria que había fundado ahora florecía, ya que cientos de asesores de relaciones públicas organizaron una vasta campaña. No solo usaron anuncios y carteles, sino que también lograron insinuar su mensaje en las páginas editoriales de los periódicos. Se convirtió en una lucha amarga. En respuesta a la campaña, el gobierno hizo películas que advertían sobre la manipulación inescrupulosa de la prensa por parte de las grandes empresas. Y el villano central era la nueva figura del hombre de relaciones públicas. Intentaron lograr sus objetivos trabajando completamente detrás de escena, corrompiendo y engañando al público. Los objetivos de tales grupos pueden ser buenos o malos, en lo que respecta al interés público, pero sus métodos son un grave peligro para las instituciones democráticas. Las películas también mostraban cómo el ciudadano responsable podía vigilar la prensa por sí mismo. Podían crear un gráfico
que analizara las noticias en busca de signos de sesgo oculto. Pero tal instrucción seria no iba a ser rival para la poderosa imaginación de Edward Bernays. Estaba a punto de ayudar a crear una visión de la utopía que el capitalismo de libre mercado construiría en Estados Unidos. En 1939, Nueva York fue sede de la Feria Mundial. Edward Bernays fue un asesor central. Insistió en que el tema fuera el vínculo entre la democracia y los negocios estadounidenses. En el corazón de la feria había una cúpula blanca gigante que Bernays llamó Democrocity. Y la exhibición central era un vasto modelo en funcionamiento del futuro de América, construido por la corporación General Motors. Para mi padre, la Feria Mundial era una oportunidad para mantener el statu quo, es decir, el capitalismo en una democracia y capitalismo, ese matrimonio. Hizo eso manipulando a las personas y haciéndoles pensar que no se podía tener una verdadera democracia en nada que no fuera una sociedad capitalista. Era capaz de hacer cualquier cosa, de hacer, ya sabes, imágenes en movimiento dentro de la casa de todos, de teléfonos que no necesitaban cables, de elegantes coches deportivos. Quiero decir, era consumista, pero al mismo tiempo inferías que de manera curiosa la democracia y el capitalismo iban juntos. La Feria Mundial fue un éxito extraordinario y capturó la imaginación de América. La visión que retrataba era de una nueva forma de democracia, en la que los negocios respondían a los deseos más profundos de las personas. Pero era una forma de democracia que dependía de tratar a las personas no como ciudadanos activos, como lo hacía Roosevelt, sino como consumidores pasivos. Porque esto, creía Bernays, era la clave para el control en una democracia masiva. No es que la gente esté a cargo, sino que los deseos de la gente están a cargo. La gente no está a cargo. La gente no ejerce poder de decisión dentro de este entorno. Así que la democracia se reduce de algo que asume una ciudadanía activa a la idea del público como consumidores pasivos, impulsado principalmente por deseos instintivos o inconscientes, y que si realmente puedes desencadenar esas necesidades y deseos, puedes obtener lo que quieras de ellos. Pero esta lucha entre las dos visiones de los seres humanos, en cuanto a si eran racionales o irracionales, estaba a punto de ser dramáticamente afectada por los eventos en Europa, eventos que también cambiarían la fortuna de la familia Freud. En marzo de 1938, Hitler llegó a Viena ante una extraordinaria demostración de adoración masiva. Pero incluso mientras recorría la ciudad, tras bambalinas, los nazis estaban incitando y desatando sistemáticamente el odio de la multitud contra los enemigos de la nueva Gran Alemania. El Anschluss fue una especie de explosión de odio terrible contra los enemigos, los llamados enemigos, o lo que consideraban enemigos contra los judíos totalmente, y también contra muchos austríacos muy distantes que se habían opuesto a los nazis en Austria. Dijeron: es legítimo, ahora puedes hacer lo que quieras. Así que lo hicieron robando, saqueando y matando. No puedo decirlo de otra manera. Y la depravación humana, por supuesto, es siempre cerca, muy cerca de un comportamiento normal. Puede cambiar muy rápidamente. Mientras la violencia y los asesinatos se desataban en Viena, Freud decidió que tenía que irse. Su objetivo era ir a Gran Bretaña, pero sabía que Gran Bretaña, como muchos países, estaba rechazando la entrada a la mayoría de los refugiados judíos. Pero la ayuda vino del principal psicoanalista en Gran Bretaña, Ernest Jones. Él pertenecía al mismo club de patinaje sobre hielo que el ministro del Interior, Sir Samuel Hoare. Y Jones convenció a Hoare de que emitiera un permiso de trabajo británico para Freud. Y en mayo de 1938, Freud, su hija Anna y otros miembros de su familia partieron hacia Londres. Freud llegó a Londres
mientras Gran Bretaña se preparaba para la guerra, y se instaló con su hija Anna en una casa en Hampstead. Pero el cáncer de Freud ya estaba muy avanzado, y en septiembre de 1939, solo 3 semanas después del estallido de la guerra, murió. La Segunda Guerra Mundial transformaría por completo la forma en que los gobiernos veían la democracia y a las personas que gobernaban. El gobierno estadounidense, como resultado de la guerra, se convenció de que había fuerzas salvajes y peligrosas ocultas dentro de todos los seres humanos, fuerzas que necesitaban ser controladas. Parecía mostrar lo que ocurría cuando estas fuerzas se desataban y los políticos y planificadores en la posguerra de América llegarían a creer que debajo de la superficie de su propia población estaban las mismas fuerzas peligrosas y acudirían a la familia Freud para ayudar a controlar a este enemigo interno. Y el siempre adaptable Edward Bernays trabajaría no solo para el gobierno estadounidense, sino también para la CIA. Y la hija de Sigmund Freud, Anna, también se volvería poderosa en los Estados Unidos, porque creía que se podía enseñar a las personas a controlar las fuerzas irracionales dentro de ellas. De esto surgirían vastos programas gubernamentales para gestionar la vida psicológica interior de las masas.